compañeros hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos. El doctor Caldera llega a la presidencia de la República por el periodo constitucional y emprende una política de pacificación. Previamente me voy a tomar un café de la misma tierra de Aroa, donde estado de Yaracuy, el estado donde nació el doctor Caldera. Emprende una política de pacificación en la cual la ejecución es magnífica porque la hace su ministro del Interior, doctor Lorenzo Fernández, su compañero del Colegio La Salle de Caracas. Lorenzo Fernández es, además de un viejo militante de la UNE, de la Unión Nacional Estudiantil, y luego del partido COPEI, es un industrial ligado a la industria de los helados en Venezuela. La empresa de Lorenzo Fernández, la F, corresponde a las siglas Escobar Fernández Escobar, por ser su esposa de apellido Escobar. Pues bien, la política de pacificación, hablando de helados, dejó helados a todos los antiguos guerrilleros, a todos los antiguos insurgentes contra la democracia en Venezuela. Volvieron a la lucha democrática todos los partidos insurgentes y la misma gente que desembarcó en Machurucuto, en revuelta organizada desde La Habana por Fidel Castro, vuelven a la vida democrática gracias a la labor de pacificación del excelente ministro Lorenzo Fernández. Caldera emprende el cumplimiento de su promesa de las 100.000 casas por año y se dificulta la realización de esas 100.000 casas por año por que no cuenta con una mayoría parlamentaria, de modo que ya al final del periodo es que ejecuta las correspondientes a ese periodo, parte de las 100.000 casas de ese periodo y otras obras como la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, el Poliedro de Caracas, etc. Pero en realidad la labor queda menguada tal vez por razones presupuestarias, pero queda en éxito lo más importante para el país en ese momento, que es la política de pacificación desarrollada por el ministro Lorenzo Fernández. Además, emprende una campaña por la restauración de antiguas parcialidades que habían sido dejadas de lado, como obras que no se habían podido ejecutar durante periodos anteriores, pero en realidad la labor concluye sin pena ni gloria y al final pues entrega el poder a su sucesor porque pierde las elecciones. Cuando pierde las elecciones, realmente Caldera se opta por, dada su gran importancia como parlamentario y su gran desarrollo de su política parlamentaria, de lanzarse
a la presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial. Como presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial, dirige el Congreso Mundial Interparlamentario de La Habana, que es mundial también, que se celebra en el Palacio de la Revolución en Cuba, y allí recibe múltiples elogios y agasajos de Fidel Castro. Fidel Castro lo acompaña al Colegio de Belén, que es el equivalente del Colegio San Ignacio, en el cual estudió Caldera, y el Colegio de Belén, el colegio también de inspiración jesuítica, en el que estudió Fidel Castro. No contaba con la presencia de un compañero social cristiano de Fidel Castro en el Colegio de Belén, que fue José Ignacio Rasco. Ya en el Colegio de Belén ese colegio se había transformado en depósito de libros marxistas y de actividades anticomunistas, y cuando en el sitio del culto había un depósito de libros marxistas. Luego aceptó la invitación de Fidel Castro para ir a Isla de Pinos, que la revolución cubana, como típica revolución que cambia los nombres de las cosas, pero se mantienen las mismas, pues hablaba de Isla de la Juventud, era la misma Isla de Pinos, donde se hizo un experimento por Fidel Castro de traer 5 niños de cada país. Había 5 niños de la Guajira venezolana, otros 5 niños de la Guajira, 5 colombianos, 5 peruanos, 5 niños de los países africanos, etc. Y Caldera hace un elogio de ese experimento. Regresa Caldera a la política en Venezuela, y ya distanciado de sus antiguos compañeros de COPEI, fallecido el doctor Lorenzo Fernández, y distanciado de muchos de sus compañeros socialcristianos de siempre y de la gente de la Unión Nacional Estudiantil de los años juveniles, Caldera entonces estudia, separado ya como está de los dirigentes tradicionales de los otros dirigentes tradicionales de COPEI. Caldera estudia la formación de otro partido político que llama Convergencia. En Convergencia, con el gobierno que va a salir del resultado de las elecciones de Convergencia, van a participar antiguos comandantes guerrilleros como Teodoro Petkov, que va a ser su ministro de Planificación, y como muchos otros que habían estado en la guerrilla y que, vista la orientación del gobierno del doctor Caldera, pues sencillamente le pareció un gobierno que cumplía sus aspiraciones ideológicas. Voy a concluir con esta parte ofreciéndoles una cuarta parte que vamos a llamar el otoño o el invierno del patriarca, para hablar de la relación del doctor Caldera en su final con el insurgente sistema establecido por Hugo Chávez más tarde, cuando Hugo Chávez gana las elecciones. Se cumplió el anuncio que hizo Jorge Olavarría en el Congreso Nacional en presencia de Hugo Chávez, cuando dijo: por ahí anda un Boves disfrazado de Bolívar. Boves fue un marino asturiano, un feroz
comandante guerrillero de la época del Libertador, enemigo del Libertador y de todos los criollos poseedores de tierra. Y realmente se va a cumplir el presagio de Jorge Olavarría. En el próximo capítulo, que intitularemos El otoño del patriarca, que les recomiendo que lo vean porque es la conclusión final del sistema político establecido por la Constitución que promovió Acción Democrática, URD y COPEI, que Gonzalo Barrios llamó la berraca y que resultó derogado por el sistema actual de Venezuela de la Constitución bolivariana. Muchas gracias. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darles inmediatamente. Muchas gracias.